Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de este miércoles 16 de las 12 del día, 12:40, 1 de la tarde. Ajá. Y van a estar presentes aquí, en primer lugar, Vanessa Burhan, que viene de la UNED y es doctoranda de la UNED y presenta una conferencia, Conversaciones Poéticas al Son del Silencio. Y tenemos a dos profesores muy queridos de la facultad, Carlos Vargas, que da materias de metafísica, y Billy López, que da filosofía del lenguaje continental, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, ajá. Y además ontología, ¿no? Entonces, pues digamos que ha logrado conjuntar dos campos importantísimos. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí y eran imprescindibles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar inicio con Vanessa Burhan. Pensé que está en último lugar. Entonces ya había preparado todo pensando que iba a ser la última ponencia. ¿Está bien o quieres? Sí, no te empiezo. Sí, lo prefiero. Bueno, entonces, Carlos Vargas habla de Pues aquí para que en los anales de la historia se oiga bien. Bueno, primero que nada, quiero agradecer muchísimo su presencia, la invitación que me han hecho a este evento, que además pues, convoca a destacadísimos colegas en la materia. Verdaderamente, para mí es un honor y en realidad pues, que se esté enriqueciendo y aprendiendo de todo lo que acá está ocurriendo, pues soy yo también, porque me he nutrido de lo que van trabajando y de lo que el grupo como tal ha ido haciendo a lo largo de los años. La verdad es que bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias por el evento, también por la invitación. Yo lo que voy a presentar, que se titula Heidegger, la mirada que oculta, es una suerte de síntesis de algo que de hecho estoy investigando de una manera un poco más extensa en mi doctorado y que esencialmente está motivado por pensar con Heidegger. Desde luego, contra Heidegger en muchos momentos, pero principalmente con Heidegger. Lo que presento acá, sin embargo, tiene la característica de ser principalmente una suerte de ensayo. Es decir, voy a ensayar en el pensamiento para poder después dialogar con todos ustedes a partir de lo que acá planteo. La idea básica, que por lo menos podría servir como un norte mínimo para adentrarnos en el texto que ahora voy a presentar, es justamente la idea de que podemos apropiarnos de Heidegger y el diagnóstico que hace, no solo de la modernidad en el texto conocidísimo de la época de la imagen del mundo, sino en realidad en prácticamente toda la obra heideggeriana, como una crítica al imperio de lo visual en el desarrollo del propio pensamiento filosófico. El imperio de lo visual ha derivado también en diversas manifestaciones que de hecho hoy en día son palpables, como cuáles, pues como los desarrollos tecnológicos, desarrollos tales como justamente las sociedades del espectáculo, y en suma todo este despliegue que exige que todo sea visible, que todo sea evidente, que no haya espacio para el retrotraimiento y menos aún para que algo quede disimulado. Todo ha de ser visto. Esto, que se puede corroborar de maneras sociológicas inclusive, me parece, tiene hondas raíces en el desarrollo del propio pensamiento filosófico. Y Heidegger, al menos en lo personal, me ha ayudado a ir descifrando un poco este hilo. En lo general, de esto es de lo que va la cuestión. Comienzo la lectura, entonces. Es breve para poder dialogar. En su República, Platón indica que los filósofos son aquellos que logran contemplar el espectáculo de la verdad. Desde luego, el llamado a la verdad es, en definitiva, una de las características esenciales del oficio filosófico, de manera que la afirmación platónica parecería ser una de las primeras formas de categorizar el quehacer filosófico. Pero lo llamativo es la noción de espectáculo.
Al plantear la filosofía como el deleite de contemplar a la verdad, esta queda asumida como algo que se exhibe, o sea, como un espectáculo. Con esta simple pero decisiva afirmación queda sentada la predilección que ha tenido la filosofía por mirarlo todo. La visión, la contemplación, la imagen, el esclarecimiento, la evidencia y términos afines que comparten el campo semántico de la experiencia de la mirada han sido y siguen siendo nociones medulares que articulan el quehacer filosófico. En el afán por querer mirarlo todo, sin embargo, paradójicamente se pierde de vista la imposibilidad de captarlo todo. Lo allende a la mirada siempre cuenta con un punto ciego, con algo que se oculta o que elude ser presenciado mediante contornos, colores y dimensión. La predilección por la vista que ha tenido la filosofía a lo largo de su historia quedó formalmente asentada por el que, sin duda, ha sido el mejor discípulo de Platón, Aristóteles. En efecto, en las líneas primeras de su metafísica, el estagirita indica no solo que todos los seres humanos desean saber por naturaleza, sino que el elemento probatorio de dicha aspiración es el estimulante afecto que sienten los individuos por los sentidos, y concretamente por la vista. Sin duda, este sentido es de tremenda estima por todos los seres humanos, eso es innegable, y lo es por su ineludible y además innegable poder, a saber, la capacidad de brindar, en unidad, la diversidad organizada de todo cuanto rodea al humano. Mirar es, en este sentido, conocer de manera inmediata la complejidad del entorno. La vista, piensan Platón y Aristóteles, es la antesala del conocimiento que se encuentra allende la presencia, y para acceder a ese ámbito de lo continuo, lo inalterable y perenne, se requerirá el concurso de una facultad del alma que opera de manera análoga a la visión, el intelecto. Tanto para el fundador de la academia como para el del liceo, el intelecto, o nous, opera de manera semejante a como lo hace la vista. Se trata de una facultad que contempla lo eidético o formal que se insinúa en las cosas materiales que se ofrecen a la percepción. Con ello, se permite conocer aquello que fundamenta y por lo tanto sostiene y explica precisamente esas presencias sensibles y múltiples. El intelecto deja ver lo que se evade de la pupila, pero que se halla siempre ahí, allende el desfile de imágenes sensibles. La intelección, en este sentido, se constituye como una mirada profunda, acaso depurada, que se encontrará con aquello que, de suyo, se deja contemplar en virtud de su perenne estancia. La labor filosófica, entonces, planteado este esquema, consiste en afinar la mirada, esto es, no solo quedarse con lo recreado por la pupila, sino adentrarse en ello hasta conseguir mirar lo que es siempre. Con base en lo anterior, no es descabellado afirmar que la denominada metafísica de la presencia, esto es, la asunción de que lo ente siempre es y lo es del mismo modo, se corresponde con la predilección que se ha tenido por la visión. En efecto, la posibilidad de llegar a la claridad noética o intelectual exige la convicción de que aquello que se contempla, las ideas en Platón o la sustancia en Aristóteles, debe hallarse siempre allí. El mirar reclama siempre su imagen y con ello el deleite que produce la captación de la misma. Cabe pensar incluso que es por el hecho de que se desea ver que se fuerza a considerar que lo ente siempre sea y que se corresponda con la visión. Este último planteamiento explicaría el advenimiento de la noción de verdad como adecuación, pues la asunción de lo ente como presencia y la intelección como mirada ansiosa de aquel sería el fundamento de que se piense a la verdad como una correspondencia. A propósito de esto último, en su texto titulado La doctrina platónica de la verdad, Heidegger ofrece una interpretación en torno a lo no dicho por Platón sobre la verdad, a través del célebre pasaje de la alegoría de la caverna que inaugura el libro séptimo de República. En dicho texto,
El oriundo de Meshkir reconoce que la alegoría testimonia una conversión esencial de la verdad, en donde ésta deja de ser comprendida como desocultamiento y se asume como adecuación o correspondencia. Declara Heidegger al respecto, cito: todo depende del ortoces, de la rectitud o corrección de la mirada. Por medio de dicha rectitud, el ver y el conocer se vuelven correctos, de tal modo que al final se dirigen directamente hacia la idea suprema y quedan fijados en esa orientación. En este orientarse, la aprehensión se adecua a aquello que debe ser visto. Esa es la apariencia del ente. Fin de la cita. La mirada ha de ser correcta, nos dice Heidegger comentando a Platón. Y la precisión del enfoque debe venir, presumiblemente, del aparecer del ente. Por tanto, a partir de que el ente sea visto, inteligido adecuadamente, se tendrá conocimiento verdadero. Esto último revela que la visión-intelección busca siempre al ente. La mirada, entonces, es quien, ciñéndose a lo que es, deja de lado al ser. Podría decirse, entonces, que la necesidad de llevar a cabo la diferencia ontológica proviene de la confusión ontológica que el inteligir ha generado desde que se asume como una labor que corrige, que precisa. Asir verdaderamente lo que siempre es, parece ser la intención que, desde sus inicios griegos, ha tenido la filosofía, o más específicamente, la metafísica. Y tal empresa, por lo expuesto en las líneas previas, parece estar motivada por el deseo de mirar, o la predilección de la visión-intelección, junto con la exigencia de un modo recto de dirigir la mirada. Frente a esto, no obstante, cabe pensar si efectivamente ocurre un acoplamiento entre la visión-intelección y lo visible o inteligible. ¿No es posible que acaso la visión determine lo visible? Más aún, ¿es imposible pensar que la visión configure la imagen que ve? Las respuestas a estas interrogantes ha sido afirmativa. El testimonio de ello es el despliegue mismo de la modernidad, en tanto que época de la representación, o como la llama Heidegger, de la imagen del mundo. En efecto, a partir de Descartes, la aporía en torno a la existencia en sí de lo Allende a la Rascogitans abrió la puerta para pensar que aquello que se encuentra frente a un yo, es decir, un objeto, depende enteramente del único ente que puede ser conocido por el ego, él mismo. Como afirma Heidegger en su texto La época de la imagen del mundo, a partir de Descartes, la subjetividad se identifica con el ente humano y de este ente todo cuanto aparece, y desde este ente todo cuanto aparece queda configurado y establecido. Con semejante acontecimiento, es decir, la identificación de la subjetividad con el ente humano, todo lo óntico comenzó a ser asumido como aquello que, de una u otra manera, depende y deriva de la mirada que la subjetividad despliega. Siendo todo imagen, el ser quedó aún más sepultado bajo capas y capas conceptuales que, creyendo seguir cultivando el dictum de la verdad como adecuación, en realidad configuraba nuevos y más complejos sistemas que a su vez reconfiguraban el orden en el que habitan hombres y mujeres. Así pues, desde los albores de la modernidad, el mundo contemporáneo es una constante configuración. Hoy cabría hablar incluso de codificación. Esto, naturalmente, ocurre desde una perspectiva visual o incluso imaginativa, quiero decir, que constituye imagen, que muchas veces impide siquiera notar que más allá de lo que se puede ver o lo que se puede inteligir, podría abismarse el pensamiento. La mirada de la subjetividad moderna ya no solo será contemplativa como en la época antigua, sino que será productiva. El mundo moderno, como también ha señalado el autor de Ser y Tiempo,
no solo se caracteriza por estudiar a los múltiples entes hasta sus más recónditos aspectos, es decir, porque justamente se despliega la labor científica moderna, sino que además de ello, también se presentará como esencialmente la mirada de la modernidad transformadora, emplazadora. Lo ente en la modernidad se haya determinado y alterado por la visión del sujeto, de manera que cada vez se torna menos accesible la posibilidad de siquiera plantearse la pregunta que interroga por el sentido del ser. El diagnóstico que realiza Heidegger sobre el mundo moderno en su texto La época de la imagen del mundo ayuda a reconocer que el afán de mirarlo todo puede ser considerado como una de las razones que explican el desarrollo del mundo contemporáneo. El deseo de control y sometimiento de lo ente, que explícitamente quedó afirmado en el Novum Organon de Bacon, ha devenido en sistemas cada vez más complejos que operan configurando la experiencia de los individuos en el día de hoy. La mirada que todo lo mira, o como lo denomina también Foucault, el panóptico, tiene su origen en este empeño porque todo lo ente entre por la mirada y se ajuste a las categorías que la metafísica diseñó desde los tiempos aristotélicos. Sin duda, los tiempos que corren son herederos del dominio de la mirada. Pero como dijo Heidegger al reflexionar sobre la esencia de la técnica, citando a Hölderlin, es factible volver al origen y dejar que el pensar navegue de modos diversos a como lo hizo en su discurrir metafísico. La propuesta que, ante el dominio de la mirada, se ofrece en estas breves líneas es la de retrotraerse al silencio. Se trata de reconocer, por un lado, que la visión no necesariamente es el modo fundamental de habitar en lo que hay. Basta volver sobre las culturas más arcaicas, Grecia, Japón, el mundo prehispánico, la India, para reconocer que la mirada no es el único modo de vincularse con el entorno. Esto da pistas en pos de indagar otros modos de dejar ser al ser, sin la pretensión de una correcta y, por tanto, ortodoxa forma de mirar. En Heidegger, tal posibilidad viene dada por el reconocimiento de que hay un abismarse en aquello que se sustrae al ente. Se trata de un adentrarse, una intuición que ya no es pura visión, sino una suerte de entresensación, un entresentir, cabe decirlo. La apuesta puede ir por comenzar a indagar la fuerza de la escucha, como aquello que no solo se da en los oídos, sino que acontece en la totalidad del propio ser. Pero adentrarse en tal vivencia exige el paso previo de reconocer que la imagen, siendo tan espectacular, en realidad enceguece. ¿Acaso la filosofía debe aprender a sumergirse en los abismos de lo sin fundamento, más que seguir encandilada con el espectáculo de la verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu maravillosa conferencia. Ahora tiene la palabra Vicky López. Muchísimas gracias. Bueno, me da mucho gusto, Rebeca, que podamos estar aquí con todos los colegas, ¿no? Reencontrándonos, pensando, con los estudiantes que les tienen falta paciencia, ¿no? Siempre es, en verdad, motivo de fiesta que podamos estar tantas personas reunidos tratando de pensar cosas en común. Tengo un texto y lo voy a leer. Mi texto se llama Heidegger, el lenguaje del acontecimiento. Nunca me he asumido como heideggeriano. Más aún, que yo recuerde, nunca me he declarado seguidor, especialista o acólito de ningún otro pensador. Más allá de esta afirmación con tintes temerarios, irresponsables o francamente fanfarrones, quisiera abundar sobre algunos de los presupuestos e implicaciones que la acompañan. Nunca pensamos en soledad. En la medida en la que pensamos dentro de la comunidad del lenguaje,
nuestros pensamientos son siempre compartidos y están poblados por diferentes formas de la otredad. En esa medida, el pensamiento está siempre vinculado con lo otro, con el afuera y el adentro que es lo otro, y que incluso podemos ser nosotros mismos en el extrañamiento que ya somos. Ahí, en la existencia del pensamiento, en ese ponerse fuera del ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos, la soledad no es una opción. El pensamiento es siempre compañía, por eso la soledad le está vedada. Ella es siempre fingido artificio, él es siempre tumulto, comunidad múltiple y diferencial. Por eso, cuando deliberadamente lo ejercemos en compañía, es siempre una fiesta. Bajo estos presupuestos, decirse heideggeriano, hegeliano, nietzscheano, o adscribirse a cualquier otra clase de culto, no es una presunción vanidosa, pues en realidad siempre se es muchas cosas simultáneamente. A estas alturas de la historia, por decir algo, no se puede ser aristotélico sin ser un poco hegeliano, así como no se puede ser nietzscheano sin ser un poco heideggeriano, ni heideggeriano si no se es un poco kantiano. Se trata de espectros de lecturas, de tradiciones que inevitablemente se influyen entre sí. La pureza interpretativa no es posible. Más aún, cuando nos ocupamos de pensar filosóficamente, lo hacemos siempre en compañía de una hueste multiforme y desbocada de autores y teorías que a toda costa buscan comprender lo que sucede en la existencia. Así, la emergencia de los problemas filosóficos se realiza siempre en el ágora del pensamiento. Ahí aparecen, ahí se tejen, ahí se vuelven apremiantes y demoledores, pero simultáneamente constructores de una existencia que les interpela. Los problemas filosóficos, de este modo, aparecen como tales gracias a la multitud de voces que los construyen, los delinean y los asusan en la zozobra de la existencia. Hacerles frente es una labor temeraria, casi tanto como la tarea de verlos construir. Y es ahí, en ese gozne, en ese cruce entre la construcción y el hacer frente a los problemas, que los autores aparecen como artífices de una existencia problematizada. Por estas razones, no subirme como heideggeriano no implica desconocer el enorme influjo de este pensador en la construcción de los problemas filosóficos a los que me he enfrentado. En este sentido, en este pequeño texto me gustaría dar cuenta de un par de temas y conceptos que aparecen en el pensamiento del filósofo de la Selva Negra que me han influido hasta ahora sin posibilidad de retorno. Uno de los problemas filosóficos más apremiantes que han aparecido en Occidente consiste en dar cuenta de lo que uno mismo es. Es preciso notar que su mera formulación, así, bajo la forma lo que uno mismo es, ya trae consigo no pocos presupuestos teóricos, específicamente ontológicos. Se habla, en primer lugar, del ser de un ente. Se propone, en segundo, que ese ente es uno mismo. Y se presupone, en tercero, que el ser del ente de ese uno mismo puede ser determinado desde la delimitación de lo que él es en tanto que él mismo es. Se puede presumir, a través de esos presupuestos, que la construcción de este problema es una construcción histórica. Eso significaría, entre otras cosas, que es susceptible de ser rastreado históricamente y que en dicho rastreo el problema aparecería diferenciadamente en momentos temporales distintos. Es decir, significa que podríamos encontrar diferentes emergencias del problema y cada una de ellas tendría una forma singular, pese a todas las similitudes que conserve y gracias a las cuales pudiéramos seguir hablando de el mismo problema. Podríamos preguntar, ¿qué es el hombre? O bien, ¿en qué consiste lo humano? O bien, ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? Todas estas preguntas son parte de un mismo espectro de preguntas que interrogan por el ser de nosotros mismos. En este sentido, podemos afirmar sin demasiada polémica que la pregunta por nosotros mismos se ha llevado a cabo en diferentes momentos de la historia, bajo múltiples presupuestos y con distintas implicaciones en cada caso. Como resultado de ello, podemos rastrear numerosos conceptos que han servido para tratar de dar cuenta de en qué consiste el ser de nosotros mismos. Ejemplo de ello es la psique griega, el ánima medieval, el ego y la mente renacentistas, así como, por supuesto,
el sujeto en su emergencia moderna. No deja de llamar la atención que en pleno siglo XXI, la categoría de sujeto sigue siendo una de las categorías más utilizadas para dar cuenta de nosotros mismos. Así como no deja de llamar la atención tampoco el hecho de que a pesar de la infinidad de críticas que de esta categoría se han llevado a cabo desde finales del siglo XIX, sigue siendo una categoría utilizada en diferentes ámbitos que revelan el profundo esencialismo con el que está construido nuestro lenguaje, así como las construcciones teóricas de diversas disciplinas. Pienso sobre todo en disciplinas como la psicología, como la antropología, ¿no? Como la sociología, que hablan la mayor parte de las veces indiscriminadamente del sujeto, e incluso en la filosofía, ¿no? De pronto parece que hay vertientes de la filosofía que no pasaron por toda la crítica al sujeto que comienza desde finales del XIX. En este sentido, preguntar por nosotros mismos en sentido ontológico, en pleno siglo XXI, implica por lo menos estar al tanto de las determinaciones que la modernidad le brindó al ser de nosotros mismos bajo la impronta del sujeto. Por ello, cuando Heidegger vuelve a ser explícita la pregunta que interroga por el sentido del ser, y para ello advierte necesario preguntar primero por el ser del ente que en cada caso somos nosotros mismos, da en el blanco a localizar en la experiencia, la Erfahrung, planteada kantiana y hegelianamente, la piedra de toque para concebir el ser del ser humano, que en Kant se llama sujeto, subject, y en Hegel, conciencia, o Bewusstsein. En efecto, en la actualización de la pregunta por nosotros mismos, Heidegger relee la trascendentalidad kantiana, así como el movimiento dialéctico de la conciencia hegeliana, para establecer que el ser de nosotros mismos está posibilitado por ciertas condiciones que le brindan sus posibilidades más propias, a partir de las cuales se genera un desarrollo que determina a posteriori el ser de ese ente. No obstante, justo al localizar el movimiento que se da en el concepto de experiencia entre Kant y Hegel, Heidegger es capaz de elaborar una crítica procedente, claro, de sus lecturas sobre Nietzsche, en la que establece que es necesario concebir el ser de nosotros mismos, más allá de la primacía del conocimiento desde el cual se ha realizado la pregunta misma. Por ello, y a sabiendas de que tanto en el concepto de experiencia de Kant como en el de Hegel, lo determinante es el conocimiento, la ciencia o el saber, Heidegger traslada la pregunta de la experiencia hacia la existencia, ¿no? De la Erfahrung hacia la existencia, en la búsqueda de una determinación más originaria de nuestro ser. Este movimiento se opera desde textos tan tempranos como Hermenéutica de la Facticidad, cobra una relevancia indiscutible en Ser y Tiempo y se sostiene a lo largo de toda su obra. De hecho, Heidegger es capaz de inventar todo un nuevo vocabulario para volver a plantear el problema, ¿no? Es muy importante esta reinvención del vocabulario. Para hablar del ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos, esta formulación es ya heideggeriana, evidentemente, deja de utilizar conceptos como sujeto, conciencia, hombre o ser humano, y para ello se apropia del concepto Dasein, que es existencia o existir, dándole un uso mediante el cual el ser propio de nosotros mismos aparece en una pretendida neutralidad ontológica que intenta despojar de prejuicios la pregunta por el ser y por nosotros mismos. Si el intento llega o no a buen puerto, es algo que no pretendo discutir en este lugar. Lo que me interesa resaltar, por el contrario, es el arrojo y la creatividad con la que Heidegger enfrenta la pregunta que interroga por nosotros mismos. Es decir, el arrojo está en querer refundar de raíz, es decir, en querer revolucionar la manera de comprender la relación entre el ser y el ente que realiza la pregunta por el ser, a sabiendas de que lo que está de por medio en esa relación es la existencia misma del Dasein, o sea, una ética, una política, una cierta forma de producir vida, mundo y otra vez la existencia. La creatividad, por otra parte, está en saber hacer lecturas estratégicas de diferentes tradiciones filosóficas con la finalidad de construir un campo problemático que, más allá de perderse en erudiciones sin sentido, coadyuva en el trabajo filosófico apocal del autor para proponer y utilizar conceptos que abren trazos en ese mismo campo problemático, iluminando senderos antes insospechados. Es muy común que cuando leamos a Heidegger interpretando a otros autores,
nos damos cuenta a las dos líneas que no está interpretando los autores, sino que se está explayando sobre lo que él mismo piensa, ¿no? Y utiliza a los otros autores en México decimos lleva agua a su molino, ¿no? Claro, todo el tiempo lo hace. Lo que tenemos que notar es que Heidegger tenía un molino, ¿no? Tenía un molino muy grande. Entonces, de pronto, no hay que dejarlo de lado, ¿no? En este sentido, la reelaboración de la pregunta que interroga por nosotros mismos, su desplazamiento de la experiencia a la existencia, así como el titánico esfuerzo lingüístico que lleva a cabo el pensador de Mesclich para poder afrontarla, constituyen el primero de los lugares de los que me he propuesto dar cuenta en este breve texto. El segundo de ellos tiene que ver directamente con el lenguaje. Dentro de las críticas que algunos pensadores del siglo XX realizaron al sujeto moderno, destacan aquellas que denuncian su carácter excesivamente racional o cientificista, su constitución teleológica orientada hacia un ilusorio progreso, así como su estructura reduccionista que impide comprender un sinnúmero de fenómenos vitales que en la existencia acaecen. En efecto, pensadores como Nietzsche, Zambrano y Benjamin no escatimaron en posicionamientos críticos que denuncian la pobreza de la experiencia promovida por cierto tipo de modernidad racionalista. De hecho, toda la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, tanto en filosofía como en literatura, abundan en denuncias de una cultura en decadencia y empobrecida frente a diferentes tipos de crisis que se experimentaron en la civilización occidental. El sello de esta época, por supuesto, no solo consiste en el diagnóstico de la crisis, que por lo demás se llevó a cabo desde un sinnúmero de perspectivas, sino que también está asignado por el diseño de estrategias para hacer frente a dicha crisis, es decir, para intentar revertir, confrontar, detener o sencillamente resistir el proceso de decadencia diagnosticado por diferentes vías. En este sentido, Heidegger no es ninguna excepción. En efecto, no es exagerado afirmar que su obra tiene una pretensión revolucionaria en la medida en la que Heidegger fue capaz de adivinar que el sentido de la existencia está directamente relacionado con el sentido que le otorgamos al ser y al ser de lo ente. Por ello, su ontología se comprende a sí misma como una ontología fundamental, pues pretende refundar el logos sobre el ontos para desde ahí poder operar un viraje, una vuelta de tuerca que nos permita salir de la decadencia diagnosticada, entre muchos otros, por él mismo. De modo que desde la ontología planteada en la exégesis del Dasein en Ser y Tiempo, y hasta sus últimos trabajos posteriores a la Quere, es posible encontrar diferentes estrategias para hacerle frente a la crisis y la decadencia. Dentro de dichas estrategias, en este trabajo me interesa abordar aquella que tiene que ver con el lenguaje. Y me interesa porque Heidegger es, si no el primero, sí de los primeros pensadores en advertir que el modo de ser del lenguaje está inextricablemente relacionado con el modo de ser de nosotros mismos. Y en esa medida, con sus reflexiones sobre el lenguaje, es uno de los principales promotores del así llamado giro lingüístico acontecido en filosofía a lo largo del siglo XX. Si bien es ya un lugar común afirmar que a lo largo del siglo pasado el lenguaje se convirtió en una especie de coiné para diferentes disciplinas, sigue siendo necesario determinar la importancia y los efectos de esa coiné, como decía Nietzsche, para la vida. Y no solo por afanes historicistas o por preciosismos interpretativos, sino porque aún hoy, en la experiencia cotidiana, en la existencia que deviene problema en su poblamiento de discursos y otredades, el lenguaje sigue apareciendo como un enigma con diferentes sentidos. Es bien sabido que las consideraciones heideggerianas sobre el lenguaje no son unívocas al interior y a lo largo de su obra, pues en una primera etapa hace énfasis en la distinción óntica y ontológica del lenguaje mediante los conceptos de Rede y Sprache, asociando Rede con el resto de los existenciales fundamentales, en particular con el comprender y el interpretar. Y en una segunda se concentra con el poder de acontecimiento, Ereignis, del lenguaje como Sprache. Aquí nos concentraremos en este segundo enfoque, no sin antes advertir que en un estudio cuidadoso del lenguaje en Heidegger es posible encontrar más comuniones que diferencias entre ambos posicionamientos teóricos a primera vista distanciados. Además, es preciso notar que parte del interés por enfocarnos en este momento del pensamiento del filósofo alemán tiene que ver con la concepción del lenguaje como Ereignis, o acontecimiento, o advenimiento apropiador, o bueno, dependiendo de cómo lo escriban, ¿no? Si con guión, sin guión, del tipo de declinación que haga, en fin, puede ser traducido de diferentes maneras, que a la postre se convertirá en un tema de prolífica discusión en diferentes escenarios filosóficos del siglo XX. En realidad,
La relación entre lenguaje y acontecimiento la podemos rastrear en el pensamiento de Heidegger desde los textos preparatorios a Ser y Tiempo, en los que se concibe el lenguaje en sentido fenomenológico relacionado con la verdad de la mostración. En efecto, desde estos textos, el pensador de la selva negra llama la atención sobre la función del logos, que consiste en descubrir y hacer conocido lo ente. En este sentido, el lenguaje no consiste solo en la fonación o en la escritura, sino que tiene que ver más con una condición ontológica relacionada con el resto de la estructura existenciaria del ser del Dasein. Así, interpretar y comprender, solo por poner un ejemplo, se hacen posibles solo gracias a la posibilidad del lenguaje. En toda esta época, se trata del lenguaje mirado desde la ontología fundamental, que considera que el ser acontece en el ahí del Dasein. Ese ahí, es claro, no es solo un lugar, sino un cúmulo de posibilidades entre las que el lenguaje ocupa un lugar preponderante, pues es justo en él que el ser humano se muestra o se desvela. Por eso, el lenguaje no solo es fonación, sino que es ante todo escucha, silencio, articulación y mostración. Este carácter, digamos, ontológico mostrador del lenguaje, se radicaliza en los textos posteriores al 41, en particular en los textos de la década de los años 50, en los que nuevamente, mediante la creación no solo de un vocabulario, sino mediante un uso estratégico y a veces inescrutable del mismo, ya saben cómo le gustan a Heidegger las etimologías, los juegos de palabras, los guiones, ¿no? Heidegger encuentra la manera de proponer el lenguaje no solo como un elemento mostrador desocultador, sino como un elemento abiertamente creador, poético. En estos textos, la unidad de la esencia del habla es pensada como Aufriss, ¿no? Es decir, como trazo abriente, ¿no? Como una especie de surco. Esto lo hace particularmente en del camino al habla, ¿no? La imagen no puede ser más potente. En un mundo en el que la presencia se ha impuesto, un poco lo que decía Carlos, ¿no? En un mundo en el que la presencia se ha impuesto como el modo privilegiado para dar cuenta del ser de los entes, en un mundo en el que las habladurías gobiernan el sentido común, en un mundo en el que la organización de los entes está realizada con base en cierto tipo de metafísica de la presencia que pretende organizar lo ente bajo categorías jerarquizantes, la presencia del lenguaje como Aufriss nos obliga a repensarnos, a representarnos el efecto del lenguaje sobre lo ente como un dramático surco, como una abertura, ¿no? Casi como una herida sobre la planicie del lo ente jerarquizadamente organizada. Más aún, esta concepción del lenguaje nos obliga a considerar que el lenguaje, en tanto estructura originaria, está ya siempre haciendo trazos, abriendo caminos, de modo que no existiría, para nosotros, ninguna realidad que no haya sido surcada, abierta o sea herida por el lenguaje mismo. Por otra parte, en esta época también enfatiza Heidegger en la propiedad del decir, ¿saben? Lo propio del lenguaje no está en la habladuría, sino en el decir, que es efectivamente mostración, ¿sí? El hablar, en tanto que decir, pertenece al trazo abriente del despliegue del habla, que está atravesado por modos del decir y de lo dicho, donde lo presente y lo ausente se dice, se confía o se rehúsa, se muestra o se ausenta. Este es Heidegger, el de Camino al Mar. En otras palabras, el decir vertebra todo aparecer, lo delinea, lo construye al hacerlo aparecer. Mostrar es entonces remover, y remover es una forma de un hacer propio. El Eigen, ¿no? Por ello, para Heidegger, en el mostrar del decir hay un solo... No, por ello, para Heidegger, en el mostrar del decir hay un advenimiento apropiador, es decir, un Ereignis, del que solo se hace experiencia en ese decir mostrador mismo. Lo que acontece, entonces, acontece en el lenguaje, que en su decir mostrador funde el sentido de lo que se muestra y lo que se oculta en su trazo abriente. Como decía al inicio de estas líneas, no puedo considerarme heideggeriano. Por ello, más allá de intentar sostener si en efecto Heidegger tiene o no razón en la determinación de los conceptos aquí reseñados,
lo que he intentado es exponer cuáles son los temas de su pensamiento, que particularmente me han ayudado a pensar y a construir los problemas filosóficos a los que me he ido enfrentando. Por una cuestión de economía expositiva, he tenido que limitarme a Heidegger y dejar que a través de la exposición de los conceptos heideggerianos se vayan asomando los problemas a los que yo mismo me he ido enfrentando. En resumen, dos de estos problemas son, en primer lugar, tratar de dar cuenta cómo está conformado el ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos. Es decir, la pregunta por nosotros, la pregunta por quién soy yo, la pregunta por quién es mi prójimo, la pregunta por quiénes son todos ustedes, la pregunta por quiénes somos los que estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento y los que nos estamos matando cuando nos estamos matando, ¿no? Y los que estamos todo el tiempo poblando, ¿no? Y en segundo, tratar de investigar cómo podemos promover un viraje, una mutación o al menos una resistencia que promueva que la constitución de nuestro ser se aleje de los diagnósticos hechos por la filosofía de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Es decir, a mí me queda perfectamente claro, estoy enteramente convencido de la determinación que hagamos del ser y del ser del ente que somos en cada caso de nosotros mismos, fundamos una cierta forma de comprensión, de interpretación y de estar en el mundo, que funda al mismo tiempo ciertas formas de la política, ciertas formas de la ética, y justamente esas formas de la política y esas formas de la política que hemos construido a partir de las interpretaciones que hemos hecho de nosotros mismos y del ser, son las que han construido el mundo que desde el siglo XIX se diagnosticaba como decadente, pero que hoy, más que nunca, podemos ver profundamente herido, ¿no? En una debacle total, en donde contemplamos una producción de muerte inusitada, unas formas sofisticadísimas de producción de muerte, de producción de precariedad, de producción de pobreza, etc. Y creo que esto necesita ser revertido. Y me parece que la concepción que Heidegger nos ofrece el lenguaje nos da elementos importantes para pensar diferentes formas de resistencia o de reversión o de revolución de esta situación. Como es de esperarse, pocas son las certezas que he encontrado en el camino. Y como se puede ver, aún sin proponérmelo, la formulación entera de los problemas está imbuida de heideggerianismos en su totalidad. Renegar de Heidegger es inútil. Las coordenadas que aquí he intentado presentar me han permitido tener orientaciones mínimas en los naufragios del pensamiento, de modo que, aunque no me asuma como heideggeriano, mi agradecimiento con él está siempre presente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras que van enchufando y demás, quería empezar agradeciendo a Rebeca Maldonado y a Teresa Oñate por reunirnos. Sobre todo por eso, por reunirnos aquí, en este lugar, en este momento, y por hacer de todos nosotros estudiantes una comunidad participativa y en donde tanto podemos aprender y a pensar. Así que por ahí quería comenzar. Los textos con los que trabajé para esta ponencia de Heidegger han sido Caminos del Habla, que se han citado hoy varias veces, Poéticamente habita el hombre, ¿Para qué poetas? Y La esencia de la poesía en Hölderlin. También trabajé con las dos. Particularmente de Teresa estuve leyendo La hermenéutica como ontología estética del espacio-tiempo. Creo que sin pasar por una lectura de la profesora Teresa Oñate es imposible comprender la ontología del espacio-tiempo. Y también la comprensión, en ello estoy todavía, del Knowing y la diferencia, ¿no?
que se nos plantea cuando acontece. Y de la profesora Maldonado estuve trabajando, porque tuve la suerte de que me lo diera estos días, la conciencia de la nihilidad en la poesía contemporánea. La poesía de contemporáneos. La poesía de contemporáneos para una hermenéutica de la muerte en la poesía mexicana, que me ayudó muchísimo para ahondar en el dossier poético. Bueno, mi ponencia tiene muchísimas consonancias con lo que hemos estado hablando esta mañana en las dos primeras ponencias, incluso con lo que estuvo allá trayéndonos Pavel, y espero que de alguna medida también con la ponencia de José Luis Díaz Arroyo del otro día. El habla, el lenguaje, el decir, el diálogo son cuestiones del pensar que atraviesan toda la obra de Martin Heidegger, ¿verdad? La otra vez estuvimos hablando de cómo me daba la sensación, ¿no? Es casi como una intuición todavía, tendré que aún pensar mucho en ello, que hay como una cuaternidad no mencionada directamente, pero que parecería que incluso de ella emerge, ¿no? Que en ella se hace la obra de Martin Heidegger, que es tiempo y ser, voz y silencio, ¿no? Hay tiempo, hay ser, hay voz, hay silencio. Y al otro día me gustó mucho una frase que decía Pavel, ¿no? En estos juegos de espejos de la calma, ¿no? Que se dan en este diálogo, en este replicar tiempo y ser, voz y silencio, ser y silencio, tiempo y voz, ¿no? Y creo que la obra de Heidegger la debemos pensar, ¿no? desde esta configuración, desde este ensamblamiento. La cuestión del decir, por ejemplo, puede ser la del decir poético, la del decir mostrante, la del decir del pensador, pero ante todo es las relaciones o conversaciones que se dan entre estos modos de decir. Hablar del habla es una dilucidación de la casa del ser. Pensar el habla es pensar el arraigo, es pensar cómo habita el hombre. Quizás por ello lo primero sería prestar atención a la madre del lenguaje. Esta es una expresión que utiliza Heidegger en un texto que hoy trajo el profesor Alfredo Rocha, que es Lenguaje y Tierra Natal, si no recuerdo el título mal. Entonces, quizás sí, el mejor modo de pensarlo es desde la madre del lenguaje, ¿no? Es decir, el habla misma, perdón, me distraje pensando en el título. Entonces, quizás por ello lo primero sería prestar atención a la madre del lenguaje, es decir, al habla misma, pero cómo cuestionar al habla del habla, cómo disponernos al replicar del habla que habla. El habla nos dice, el habla del habla nos dice, la pregunta por el habla misma. Es solo ella la que propiamente habla solitariamente, monólogo, silencio, es nada. Pero se dice el habla, y en este decir se da una disposición que dispone a la escucha. Nos disponemos a la escucha del habla. Lo primero es entonces la escucha, oír al llamado, la escucha atenta que nos dispone, nos demanda o encamina. El camino deja llegar a lo que nos demanda y en cuyo ámbito ya nos hallamos desde el momento en que estamos aquí hablando. El habla, oímos el hablar del habla. El habla en tanto son del silencio. ¿Se puede pensar el silencio? Se lo puede nombrar. Y si forzamos el pensamiento, quizás se puede llegar a decir algo de aquello que es siendo silencio. En tanto resiste en el rehúso. En la pregunta, el decir nos dispone a la escucha del habla. Somos los bien dispuestos a su invocación.
Somos al son del silencio. Es más, el ser humano es ser hablante, por tanto podemos ser diálogo al son del silencio. Exponerse hacia lo no dado. Ayer Pablo nos decía que no se ha asumido al rehúso, el exponerse de lo no dado. Y fue como, wow, qué resonancia, ¿no? Quizás este es el quiebre, la revuelta, lo revolucionario de Heidegger. Ser diálogo al son del silencio. Bueno, como mi ponencia son conversaciones poéticas al son del silencio, si me permiten voy a ir, porque me parece que la voz del poeta quizás se da muchísima más claridad en lo que yo pueda estar diciendo. Entonces, ser diálogo al son del silencio, exponerse hacia lo no dado. Dice la poeta, bebimos el vodka de Madame Su en el Hotel Melancolía. Nos habló de sus novios, su vejez y de sus gatos perdidos en el puerto. La noche llegó desde un poema de Tralco que ella guardaba en la memoria. Alzamos nuestras copas y sin prisa cada cual volvió a su propia y cotidiana decadencia. ¿Qué significa dialogar? Nos dice Heidegger, o dice a sus lectores, el diálogo es un replicar, un oír, decir, oír. ¿Qué quiere decir oír? El oír es la escucha atenta que pertenece a lo dicho, una disposición hacia aquello que demanda. El oír es, por tanto, el presupuesto del hablar, porque la escucha atenta nos deja pertenecer, nos pone en camino al decir del habla. Oímos en tanto pertenecemos a aquello que escuchamos, nos dispone a lo dicho. ¿Qué significa entonces decir? Ya lo escuchamos esta mañana de los profesores. El decir es un mostrar y un poner, dejar que aparezca, se vea y oiga lo dicho. Escribe Heidegger en ¿qué significa pensar? Lo opuesto significa siempre lo que ha llegado a yacer y por tanto lo yacente. Lo opuesto, bueno, disculpen por la I, yacente. Lo opuesto es lo dejado libre en su puesto, no lo producido por nuestra acción. Y en este sentido, dependiente de nosotros. Y esto me parece que es fundamental. Lo opuesto es lo dejado libre en su puesto. Piénselo como localidad. No lo producido por nuestra acción. Y en este sentido, dependiente de nosotros. Y en Camino al Habla escribe, la esencia del habla se abre como decir. El habla se despliega, abre sendas y se esencia como decir. El dejar ser del habla es esta apertura misma al pensar. El habla presencia abriendo este mismo espacio de diálogo en que estamos nosotros. Somos en esta apertura del habla. Somos en el despliegue del habla. El profesor Alfredo Rocha esta mañana decía, la experiencia en su propio despliegue. A mí me resonó muchísimo con esta posibilidad, ¿no? De ser, de este ser en el despliegue del habla, ¿no? Oír y decir es replicar, en tanto ir junto a, o un estar en la proximidad, en la réplica. Recuerden el poema. Nos dice Heidegger, hay reconocimiento, porque se trata de hablar unos con otros, y esto quiere decir escucharse unos a otros, en un mismo espacio del decir del lenguaje compartido. El lenguaje es, por ello, esencialmente dialecto. Dialecto es el decir dialogar, y en él radica el esenciarse del habla. Pero dialecto también se dice lengua madre, tierra natal, aquella que nos señala y nos nombra. Lo que nos señala la pertenencia de la palabra a la tierra. Somos un diálogo, nos dice, a ver, esperen un segundo, que acá me anoté para leerles una poesía.
Yo no sé ni cuál es. Esta es preciosa. Tiene que ver con el tejido. Se llama La Rueca. Lo ocurrido fue el encuentro de dos agujas sorprendidas en el roce de sus puntas. La aventura de un par de miradas, atemorizadas y punzantes. Dos exclamaciones que suponían a cuestas un hilo de hilvanar, una desdicha por surcir. Dos empeños fatigados en el intento de coser duros botones sin ojales. Lo ocurrido fue el choque de dos agujas cansadas de suturar cicatrices. Dos agujas que deseaban sanar. Somos diálogo, nos dice Heidegger, desde que el tiempo es tiempo. Somos diálogo al son del silencio. Aquello que nos demanda, nos dispone, es el son del silencio. Somos a su repicar, el temple, aquello que nos dispone o pone en consonancia, lo que nos deja oír el resonar de lo abismático del ser. Nos señala Heidegger que este temple lo podemos nombrar como calma, sosiego. En algún texto también habla incluso del ardor de la melancolía. La calma es el temple que dispone el pensar meditativo, aquel pensar que recoge hacia y resguarda lo recogido. Guardar el silencio patente en la dicción misma de las cosas. Es precioso. Voy a saltar. Dice Octavio Paz en El arco y la lira. El ritmo es sentido y dice algo. Convoca a las palabras en su decir. En la poesía, el ritmo es medida y algo más. Es juntura. Es aquello que aúna, unidad que resguarda y se da como medida. Y tiempo del habla del poema. El ritmo en el canto poético es aquello que articula, la juntura, la relación que da lugar al relacionarse de las palabras en su diferencia. Aquí había algo importante que se ve que desapareció en algún momento, corrigiendo, pero me interesaba pensar qué era esto del son del silencio. ¿Qué decimos cuando decimos son? Y el son mismo, ¿no? Si pensamos el son es este repicar, este eco, una resonancia, en una medida es un ritmo, ¿no? Como está diciendo acá Octavio Paz. Tiempo se dice, si pensamos son, repicar, eco, resonancia, armonía, ritmo pensado, como nos dice Octavio Paz, como tiempo. El tiempo se dice justicia, se dice medida, se dice armonía y melodía. Tiempo se dice tiempo. Y dice el pensador poeta, lo resonante, lo terrenal del habla está sostenido en la armonía que entona mutuamente las regiones de la estructura del mundo, haciéndolas jugar las unas hacia las otras. Hay palabras perdidas que deben quedar perdidas. El silencio apacigua, llevando a término mundo y cosa en su silencio, en su distancia y diferencia. Lo que quería que pensáramos era justamente eso, que a ver si podemos de algún modo ese son del silencio, ese son que nos lleva hacia, que nos llama, nos demanda, nos invoca, es de algún modo como el tempo poético, ¿no? Una armonía que nos dispone, ¿no? A la escucha atenta, ¿no?
El silencio apacigua llevando a término mundo y cosa en su silencio, en su distancia y diferencia. ¿Qué resuena en el son del silencio? Al compás del silencio un ritmo, eco o resonancia de replicar. La resonancia como resonancia del ser, voz silenciosa y su ensamble, sin imagen, devienen perceptibles. ¿En dónde? Nos dice Heidegger. En la primera experiencia de la ausencia de necesidad. Creo que había una poesía más. A ver si... Esta quiero únicamente, si puedo leerla, pero de algún modo quiero traerla porque este son del silencio dice diferencia, ¿no? Nos lleva a estar, lo que decía un poco hoy recién lo que hablábamos esta mañana, ¿no? De cómo esto que decimos como mismidad, solo puede, a ello podemos llegar desde la propia diferencia, ¿no? O al diferenciar de la diferencia. En este poema no hay diferencia, no hay pausa, no hay ausencia. Ya no hay posibilidad de renovar la casa, estalla el movimiento. El cambio del lugar ha tornado imposible. Tornar las cosas, ordenarlas sin que ir al pasado, los recorridos sin empleos mismo, las cosas se rumban en los pasillos. Mi perro construye escenografías y mandrigueras como si fuera entonces bajo los muebles. No puedo caminar entre baldosas más que estas. La computadora también está llena de cosas. No puede cambiarse del lugar ya nada lento. En mejor cita yo quería poner una plancha sobre su hermana Mega para evitar que creciera. Hay con una plancha sobre mi casa. Dormida no incomodarme, gracias, crítica. Necesitamos las pausas. Y ya está. Sí, tengo ahí para hablar de la palabra, pero ya ha pasado mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas. ¿Qué preguntas emergieron desde la profundidad del silencio? Sí, yo quería una cosa, gracias a los tres. Una cosa tal vez un tanto tangencial, un tanto externa, pero que ha salido varias veces, y estamos en tercer día y hay cosas que han salido varias veces, y que a mí me gustaría que me ayudaran a pensar un poco al hilo de lo que decía Billy López, creo que mencionaba el asunto de cómo Heidegger a la hora de interpretar a distintos filósofos, ¿no? De algún modo, bueno, puede coger de aquí y de allá y arrimar el asco a su sardina de molino o algo así, ¿no? No sé si de algún modo lo que estaría en juego ahí en el asunto no sería tanto eso, sino la idea de que el modo de hacer filosofía ya solo puede ser hacer historia de la filosofía. Y que ese hacer historia de la filosofía no sería tanto acceder a una especie de muestrario de filósofos que podamos distribuir en distintos anaqueles, en distintas bibliotecas, en distintas estanterías, a partir de los cuales podamos coger aquello que mejor nos conviene y desechar aquello que no nos conviene,
sino hacer historia de la filosofía desde la perspectiva de la historia del ser, es decir, hacer historia de la filosofía desde la perspectiva de en qué medida esa historia del ser, la historia de la diferencia ontológica, ha sido dicha efectivamente a lo largo de la historia. Ha comparecido a lo largo de la historia de mil maneras. Ha sido dicha, ha sido escrita a través de la escritura filosófica. Si eso es así, de algún modo, el modo de hacer filosofía de Heidegger, el modo de hacer historia de la filosofía de Heidegger, podría contener el ganarnos el derecho a que la historia ya no sea un mero muestrario de fechas, datos, nombres, en el cual la historia ya no sea la historia de los vencedores y los vencidos, sino que pueda haber otra historia en la que las nociones de victoria y derrota sean recusadas. No sé. Primera pregunta. Sí. Bueno, últimamente he estado, principalmente en estos días he estado pensando más en la corporalidad. Y bueno, voy a agarrarme a Kili y a Carlos. Hablabas del Kierkegaard. Yo quisiera preguntarte su relación con la experiencia, y si se puede, ¿qué podrías decir al respecto con la relación con la corporalidad? Y Billy, pensando que Dasein es apertura, y hay una correlación entre esa apertura y el lenguaje. Podríamos decir que el lenguaje o habla abre esa aperturidad. ¿Cómo pensarías el lenguaje con relación a la corporalidad? Gaetano. Muchas gracias a los tres. Yo tengo una pregunta por Carlos. Es verdad que es un problema para Heidegger la mirada, que esto es el problema de la temporalidad de la mirada, que es la presencia, ¿no? Yo me pregunto si la respuesta que Heidegger da a esta preeminencia de la mirada, fenomenológica de la mirada, después de la intuición de estas ideas, es la comprensión. Esto es, para mí, ¿cómo se dice? Me da maravilla el hecho que no se habla nunca de la comprensión en las conferencias sobre Heidegger. Has desaparecido este concepto, puede ser que has desaparecido de Heidegger también. Pero la comprensión es la respuesta a la intuición, cuando Heidegger dice también la intuición fenomenológica de las esencias de los Eide tiene que ser fundada en la comprensión. La temporalidad de la comprensión es el futuro, no es la presencia. Mi pregunta es, la desaparición, el hecho que desaparece este concepto en el segundo Heidegger, es un problema para mí, en efecto. Es un problema y me pregunto de qué manera en el segundo Heidegger se puede pensar una manera de comprender o de relacionarse al ser que no es ella de la presencia. Muchas gracias a los tres. Me despisté un poquito, me tomé un café de más y me perdí las dos primeras comunicaciones, de las que lamento mucho. Y Carlos, de manera que mi pregunta va hacia Vanessa. Has comentado que funcionándonos en torno a la esencia del lenguaje sería algo así como poner un mostrar que pone lo opuesto, que pone algo opuesto. Y has matizado que esto opuesto es algo así como una localidad. Querría que lo aclarases y puedes diferenciarlo con respecto a algo así como una posición, porque localidad sí que parece que remite a una suerte de función de lugares. También querría preguntarte al respecto, y me atrevo a de alguna manera hacer una secuencia de lo que tú has venido diciendo, que si son nos lleva hacia, nos invoca,
nos llama, nos dispone y el poema replica, ¿qué lugar tiene el habitar en los lenguajes? ¿Qué lugar tiene el habitar en los lenguajes? lugar tiene el habitar? ¿Qué lugar tiene el habitar en los lenguajes? Teresa. Bueno, muchas gracias y unas pequeñas puntualizaciones, ¿no? En relación a la ponencia de Carlos Vargas, Aristóteles no pertenece a al paradigma de la mirada. Discute mucho con el jorao del ver de las ideas de Platón y sustituye en el noein un tocar del límite y un tocar de lo lejano, que retoma Heidegger, ¿no? Y luego, en cuanto a la teoría, hay un texto muy bonito de Gadamer que se llama Elogio de la Teoría, haciendo notar que el Theodos era el diplomático, por ejemplo, Gorgias, claro, el que iba a los juegos, es decir, a las dimensiones panhelénicas que concentraban a las distintas polis en torno a la paz, ¿no? Y hace notar la raíz del Oceion. El Theodos miraba lo divino en cada una de las acciones comunes. Todo esto para decir que, por ejemplo, para Aristóteles, theodein-tes praxeos, contemplar, comprender, interpretar de acciones. No hay nunca un contemplar de objetos o de entes, y eso es bastante importante, ¿no? Y me gustaría mucho saber qué piensa el profesor Vargas de eso, ¿verdad? Y luego añadir también que también en griego hay el correlato de la adecuatio, de la representación, es decir, hay la aletheia como acción y acción interpretativa y la homoiosis, que es la adecuación de la correspondencia del juicio, pero hay las dos maneras de verdad, ¿no? Y luego muy interesante que haya traído usted el Plato's-Lehre von der Wahrheit de Heidegger. Yo creo que es un texto clave para entender cómo pasa el darse del ser a ser sometido al orzotés, a la rectitud de la mirada del que contempla. Y desde ese punto de vista sería ya Platón un moderno, ¿verdad? Un protomoderno, no Aristóteles, ¿eh? Bueno, yo esa diferencia me gustaría. Y luego, en relación a la ponencia de Billy López, a quien me vincula una amistad que me es muy querida, yo diría que comparto exactamente el que Heidegger nos permita una resistencia respecto de toda esta época de la máxima violencia en la que habitamos, el inmundo, como dice Heidegger, ¿verdad? Una producción de muerte, de precariedad, de alienación, de insensibilidad, como yo creo que no ha habido, o al menos no tenemos memoria de eso. Heidegger permite, decía el profesor Billy López, y lo hago completamente mío, revertir y resistir. Ahora bien, disiento, a lo mejor por eso él no es heideggeriano y yo sí, disiento de que lo más interesante, desde luego para el segundo Heidegger, sea la formulación para revertir y resistir de quiénes somos nosotros mismos. A mí eso me parecería casi una pregunta de Kafka, ¿verdad? ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Y quiénes son los demás? Y yo creo que lo importante ahí es la diferencia de ser, la alteridad constituyente de la diferencia de ser que se da en el lenguaje. Y por eso la historia, como alguien acaba de decir, no se da sin la historia y la verdad de la diferencia de ser. Y yo creo que eso es subversivo en relación al mundo de la maquinación y me gustaría que pensáramos sobre eso. Y en relación a la ponencia de Vanessa Gurhan, tengo que pensar más. A mí no me parece que el silencio aparezca a través del entrecortamiento de hurtar
el continuo, pero el asunto del continuo me interesa mucho. Yo creo que sin el continuo, ya sea del silencio, ya sea del enlace del logos, no se puede dar la palabra. Sí. Sí, bueno. Bueno, luego también yo quería preguntarle a Billy, por último, Billy, ¿verdad? A ver cuándo terminamos. ¿Qué otro modo de ser de nosotros mismos vislumbraste? Estoy muy curiosa. O sea, ¿porque es lo que tú quieres vislumbrar? ¿No? Entonces, bueno, eso me tiene muy inquieta. Me interesa muchísimo, ¿no? Y bueno, yo también estoy de acuerdo con Teresa. Parece ser que el pensar representacional se extiende. O sea, uno pensaría que es modernidad, pero cuando lees a Heidegger y ciertos fragmentos es una larga historia, ¿no? Y eso creo que a mí comprender eso me hizo no estar tan clavada en la modernidad, ¿sí me entiendes? Sino como irme más atrás, ¿no? Eso, bueno. Luego, con Vanessa, yo te quiero felicitar, porque yo creo que ni para atender hacemos silencio, ¿sí? Ni para hacer nuestras cosas. Y entonces siempre estamos en un pensar representacional, o sea, voy a exponer bien esto, y que quede, ¿no? O sea, como, pero yo creo que el esfuerzo de realmente, el esfuerzo sustractivo es indispensable, pero yo no lo veo solamente como esa cosa que bulle, ¿no? Sino que está al mismo tiempo. ¿Sí? Esta cosa como cae la nieve y dice Nichitani, cae en el silencio. O sea, es que no solamente es un reverberar en el ser y en el lenguaje, ¿no? Entonces, no sé cómo ver esta copertenencia, ¿no? Del lenguaje y de silencio, ¿no? Bueno, entonces, pues ya, ¿cómo empezamos? A ver, Vanessa. Bueno, no. Porque me falta pensar todavía una de las preguntas. Sí. Bueno, a ver. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Bueno, Uriel, en lo que preguntabas acerca de la posible relación inteligir, experimentar, o mejor dicho, experiencia, corporalidad. Claro, la noción de la inteligencia, la acción misma de inteligir, la estoy planteando desde luego como algo a lo cual de hecho Heidegger precisamente ejerce la crítica, ¿no? Es decir, esta manera que de hecho me parece es la que en gran medida fomenta la confusión ontológica, la que pretende esclarecer, definir, conceptualizar y dejar todo muy claro, pues ella, digamos, puede ir cerrando. Claro, un poco adelantando ya lo que señalaba Teresa Oñate, ¿no? Ciertamente en Aristóteles, de hecho, no funciona así. Es que también pasa por el matiz del modo en el que la inteligencia se entiende en la escolástica, por ejemplo. Y se va cerrando el matiz. Y se va distinguiendo, de hecho, precisamente de la experiencia, entendida como el acontecimiento de lo sensible, que requiere igualmente ser depurado. Y, naturalmente, esto se opondría a la corporalidad. Pienso, en todo caso, que sería factible repensar el nous, ¿no? Y creo que de hecho es un poco el juego en Heidegger, pensar y pensar precisamente, justamente como algo que desde ¿no? La experiencia, y obviamente, digamos, creo que está subyaciendo allí en la experiencia una otra forma de pensar lo corporal, pienso ahí. Creo que en ese sentido hay que regresar sobre los orígenes mismos del nous, del pensar, para retomar, valga la experiencia, o la expresión de Billy, ¿no? Revolucionar, revolver, literalmente, ¿sí? Hacia esta triada que has planteado, digamos. Eso es lo que, grosso modo, podría pensar así un poco de bote pronto, quizá, ¿no? El profesor Gaitán lo que me plantea sobre la respuesta que da Heidegger, estoy de acuerdo, justo, el comprender es el modo en el cual se hace frente a el acto intelectual de la intuición específicamente,
¿no? Y francamente pienso que el segundo Heidegger, aunque no emplea en la categoría, la noción, la palabra misma, comprender, pienso que no la abandona del todo. Y creo que justo un poco lo que Vanessa plantea con el silencio nos ayuda un poco a pensarlo así. Es decir, es desde el Ereignis, desde el acontecimiento, desde este estar justamente abierto, en algún sentido expectante al retrotraerse, a sustraerse del ente, en donde el comprender sigue operando, me parece. Y en esa medida, el estar constantemente en la apertura de la captación, no me gusta la palabra, pero un poco para entendernos quizá, ¿no? El dejarnos tocar, quizás sea mejor, dejarnos tocar por todo cuanto hay. En ese dejarnos tocar acontece otra vez el comprender, que no es un comprender que cierra, que no conceptualiza, que no deja encerrado en una categoría, sino que está allí, al encuentro constante, me parece. Creo que en el segundo Heidegger, por allí es por donde podríamos capturarlo, o comprender, vale, por palabras también. De hecho, la investigación que estoy haciendo, más allá de Heidegger mismo incluso, a mí lo que me llama la atención, particularmente el silencio, que es un poco con lo que cerraba, y una feliz coincidencia con Vanessa, es precisamente que yo estoy tratando de pensar el silencio ya no desde la poesía, sino desde la música, desde la cadencia. Es que la cuaternidad, ser, tiempo, silencio, ¿no? Sí, es el mejor modo de entenderlo. Claro, claro, porque claro, incluso ahora mismo que el poema que cerrabas te fuerza a necesito silencio también, no solo para hacer el contrapunto de la pronunciación como tal, sino incluso para el acontecimiento mismo del sentido. Y eso justamente va deviniendo, va aconteciendo así, en gerundio, temporalmente. Yo estoy pensándolo desde allá, desde la musicalidad, que desde luego no tiene que ver con la composición en específico musical, claro, aunque lo implica, pero creo que esa labor, la música, y particularmente el aprender a escuchar musicalmente, el ritmo, lo cual por cierto implica al cuerpo, porque parecería que la música está acaso a la mente, y eso es falso. Cuando uno escucha y capta el ritmo pulsa en todo el ser, todo el cuerpo, siente el ritmo, no solamente el oído. Y en esa medida pienso que es por donde podríamos pensar también, digamos, regresando a Heidegger en particular, la comprensión. Es un poco, todavía un poco embrollado lo que estoy tratando de plantear, pero vamos, yo iría por esta vía. Doctor Oñate, por supuesto, estoy de acuerdo. De hecho, justamente este texto de Gadamer, claro, lo conozco, es una coincidencia en que también subí y también de pronto menciona esta idea del Teorem, de Thoreau, ¿no? Este hombre que va a observar y ve los acontecimientos de lo divino, en efecto, ¿no? Claro, sucede mi gran conflicto con Aristóteles, maestro que amo muchísimo, soy devoto seguidor, pero el de ánima es en donde me preocupa más particularmente, ¿no? O sea, si estaba pensando muy señaladamente metafísica y de ánima, y concretamente el libro primero de metafísica, insisto, es prácticamente la cuarta línea, ¿no? En donde plantea, y claro, el testimonio de este amor a los sentidos lo da el hecho de que el que más amamos es la vista. Porque nos presenta muchas diferencias. Exacto, es que ese es el tema, y ese es el deleite. Y ahí es en donde yo quería poner el detalle, porque justo pienso que aristotélicamente podríamos interpretar la situación de esta predilección de lo visual en el mundo contemporáneo, porque hay una suerte de deseo, una suerte de gusto subrepticio por querer seguir viendo, que no está mal, pero es también en parte un poco lo que nos cautiva. Y eso, bueno, claro, podríamos seguirlo discutiendo desde luego, pero pienso que, eso es lo que me llama poderosamente la atención en Aristóteles en concreto. Pero estoy totalmente de acuerdo en que en Aristóteles el mirar también tiene esta connotación más bien de sentir. O sea, no solo, exacto, ¿no? De un palpar. Incluso el Teorem ya de la bioseoreticos es un mirar, claro, el mirar puede ser interpretado en dos sentidos al menos, pienso. Como el deliberadamente dirigir la mirada y en ese sentido categorizar,
o sencillamente permitir que acontezca lo que llega a la pupila. Y pienso que en Aristóteles esto segundo es algo que acontece. Eso estoy completamente consciente. Pero el otro movimiento, ese es el que me parece preocupante y antecedente de todo lo otro que he llamado acá predominio de la visión. Creo que por allí iría en ese momento. Bueno, con respecto a la filosofía y su historia, es una relación bien interesante, ¿no? Seguro Teresa sabe esto mejor que yo, pero creo que fue Aristóteles el primer historiador de la filosofía, filósofo, ¿no? Que de hecho, digamos que se pone como labor decir qué han dicho, ¿no? Justo con respecto a las causas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, cuando hace esta revisión, nosotros nos podemos dar cuenta cómo Aristóteles hace una lectura estratégica de los pensadores que revisan, ¿no? Es decir, cualquier historiador, filólogo contemporáneo, puede refutar las interpretaciones de Aristóteles con respecto a Demócrito, por ejemplo, ¿no? O al mismo Platón, pues, ¿no? ¿Por qué no les hace justicia? ¿Por qué no tomó en cuenta no sé cuál? ¿Por qué no sé qué? Pero de pronto de lo que no se dan cuenta los historiadores es que cuando los filósofos hacen la historia, lo que hacen precisamente es echar a andar una maquinaria de pensar, ¿no? Entonces, lo hacen justamente con fines estratégicos. Y no sé, pienso en Hegel, ¿no? O pienso en Michel Onfray, ¿no? O pienso en Foucault, o pienso en el mismo Nietzsche, ¿no? Es decir, cada que un filósofo tiene la pretensión de hacer historia de la filosofía, claro, lo hace con ciertas pretensiones de verdad, claro, el mismo Heidegger, ¿no? Pero siempre lo hacen persiguiendo un fin, ¿no? Y entonces ahí hay una relación que a mí me gusta pensarla mucho con Deleuze, ¿no? Cuando nos habla de la relación entre la filosofía y su historia, nos sugiere que la filosofía tendría que ser algo así como una especie de taller, ¿no? La historia de la filosofía para la filosofía tendría que ser como una especie de taller donde uno aprende a hacer trazos, ¿no? Donde uno aprende a dibujar, donde uno aprende a hacer paisajes, ¿no? Hasta que finalmente uno está listo para dar el salto, ¿no? Entonces, proponer su propio trazo, ¿no? Proponer su propio estilo. Sí, me parece que esa es una manera interesante. No descarto que efectivamente mediante la historia del ser, ¿no? que propone Heidegger, se tengan resultados sin duda interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la diferencia, ¿no? Que tienen que ver con cierta crítica a la noción misma de la metafísica y de la comprensión del ser en Occidente. Me parece que se logra con suficiencia, pues, pero eso no cancela la existencia de otras formas de apropiarse de la historia de la filosofía, ¿no? Para seguir haciendo filosofía, creo yo. Con respecto a lo que preguntaba Uriel, de si el lenguaje abre la apertura, la respuesta sería categórica no, ¿no? Heidegger insiste una y otra vez en que todos los existenciarios son una unidad que acaece simultáneamente, ¿no? Es decir, no es que uno haga posible al otro, no es que uno sea anterior al otro, sino que todos acontecen simultáneamente. Entonces, no, el lenguaje no abre la apertura, sino que actúa con ella, ¿no? Se copertenece, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y con respecto al lenguaje y la corporalidad, desde Heidegger esta relación es bien difícil de pensar, ¿no? Porque Heidegger mismo afirmaba que el cuerpo es el fenómeno más complejo al que se puede acercar uno, ¿no? Su ontología misma está muy descorporalizada, es muy, muy difícil acercarse a él. O sea, por supuesto que se pueden hacer intentos, pero a mí me funciona más pensar esto, por ejemplo, desde Nietzsche o desde Foucault, ¿no? En esa misma línea, por ejemplo, Bátimo también dice cosas bien interesantes, ¿no? Cómo es que el lenguaje se penetra en los cuerpos, ¿no? Cómo es que el lenguaje modela ciertas formas de ser, ¿no? Como en la medida en la que te posibilita ciertas comprensiones, te permite incluso posiciones, ¿no? Siéntate derecho, ¿no? Es un acto de lenguaje, es decir, brutal, ¿no? O no sé, hay otros autores como Austin, por ejemplo, ¿no? Con su concepto de performatividad, en fin, creo que nos ayudan mucho más que el mismo Heidegger, ¿no? Con respecto a lo que decía Teresa, sí, estoy de acuerdo, ¿no?
La preocupación por la pregunta, por el ser delante que somos en cada caso nosotros mismos, es una precisión metodológica en Heidegger, siempre, ¿no? Y desde ahí la tenemos que tomar, y me parece que es indispensable. Sí, una cosa que le aprende muy bien a Kant, Heidegger, ¿no? Consiste precisamente en trascendentalizar la pregunta, pero desviarla hacia el tema de la existencia, y es solo una precisión metodológica, pero lo que yo quería decir es que yo no me puedo cuando yo trato de pensar filosóficamente, no puedo prescindir de esa precisión, ¿no? Siempre la tengo bien presente, y eso es algo que me enseñó Heidegger, y ya después de ahí la arrastré en otros pensadores, y en efecto estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo crucial para pensar la posibilidad de resistencia, de revolución, etcétera, no está ahí, sino que está, por supuesto, en la diferenciación, ¿no? O sea, no es crucial, perdón, no es casual que Heidegger tenga como epígrafe una cita del sofista, ¿no? Ahí está todo el rastreo, ¿no? Platón es el primer antiplatonista que existe en la historia, ¿no? Justo en el descubrimiento de que el ser de cierta forma no es, y al revés, ¿no? Creo que ahí tenemos la clave para darle justo esa interpretación a Heidegger que tanto nos hace falta, ¿no? Y con respecto a lo que decía Rebeca, ¿qué otro modo de ser he encontrado? Pues es una pregunta muy, muy difícil, Rebe. Pero, curiosamente, ha sido Heidegger también quien me ayudó a comprender algo de lo que he ido encontrando, ¿no? Lo único que he encontrado han sido pequeños atisbos, ¿no? Destellos, intermitencias de formas de ser que de alguna manera pueden hacerle frente a las formas regulares de ser, ¿no? No sé, frente al eficientismo, no ejercito la pérdida de tiempo deliberada, autónoma, y desfachatada. Frente a el tratado filosófico, yo trato de hacerle frente con las digresiones, con los aforismos, con el ensayo, ¿no? un poco en el estilo de lo que planteaba Carlos, ¿no? Frente al orden siempre trato de meter un poco de caos, ¿no? Y justo cuando me di cuenta de que me movía en estos planos, advertí que cuando Heidegger hace el juego entre la propiedad y la impropiedad, está de alguna manera proponiendo que todo el tiempo nos movemos en lo impropio. Lo impropio es, digamos, nuestro estado originario, ¿no? Y claro, la idea es moverte hacia lo propio, pero él mismo sabe que es imposible ser todo el tiempo propio. No se puede, ontológicamente no se puede. Entonces, justamente es en el entre, ¿no? Ahí, en el flujo entre una cosa y otra, creo que ahí es en donde tenemos que seguir pensando cómo seguir construyendo resistencias, ¿no? Después de Heidegger me he acercado mucho a Foucault, he trabajado mucho con él, y justo lo que he visto con él es que, con él y con Deleuze, es que las sociedades contemporáneas que hemos construido, fincadas en el capitalismo, tienen una capacidad de axiomatización sobre cualquier propuesta que nosotros hacemos, que cualquier intento de resistencia que nosotros hagamos, el capital encuentra la manera de absorberla, regularla. Y entonces el panorama siempre es demoledor, siempre es desesperanzador, ¿no? Pero justo a partir de ello uno se puede dar cuenta que una resistencia no funciona de una vez y para siempre, sino que la resistencia es un ejercicio constante, ¿no? Y está en el centro, está todo el tiempo estar pensando cómo estar suscitando esos centros, ¿no? No hay solución definitiva, pues. Bueno, a la primera pregunta de José Luis, voy a responderte leyendo a Heidegger. Es un poco, sé que ya se trató esta mañana, ¿no? Entonces, lo cual me liberó a mí, por suerte, de tener que explicarlo. Dice, lo dicho, ofrenda de mundo, una ofrenda que vela, o sea, que despeja y encubre,
El lenguaje espacia y mantiene separadas las 4 comarcas del mundo, los divinos y mortales, la tierra y el cielo, en su recíproco enfrentamiento. El lenguaje es ofrenda del mundo. No es que el lenguaje obsequie el mundo como si estuviera separado, suceso lingüístico de la creación, sino que el lenguaje es el desplegarse, el extenderse del mundo articulándose en regiones. Lenguaje ofrece mundo porque y en tanto que mundo se esencia en y como lenguaje. Bueno, después el tema de la demanda, ¿no? El habla nos demanda en tanto que decide de la cuaternidad del mundo. A nosotros, a mortales, que como tales pertenecemos a la cuaternidad que solamente podemos hablar en la medida que correspondemos al habla. Y con respecto justo a la palabra, sí, localización, localizar, quizás lleva a ese malentendido, sí, que te estabas diciendo. Me parece que esto lo voy a enlazar un poco con la respuesta de la profesora Maldonado, y espero que de algún modo, porque no comprendí muy bien la segunda pregunta que hiciste, entonces si ves que no te la contesto con lo que le respondo a Rebeca, me la vuelves a hacer. La palabra dice da cobijo. La palabra es un poner como dejar en cobijo. Por eso lo había pensado un poco como, si no fue una buena expresión, ¿no? La localización. Pero porque quería remarcar poner como dejar en cobijo, ¿no? Que es el decir, o que se da en el decir. Bueno. Sí, lo de la continuidad. Justamente por eso leí el texto, ¿no? Igual no creo que pausa sea silencio, todo lo contrario. Si fuese silencio no habría comprensión entre una palabra que se dijo y la otra, porque es pausa. Entonces, pensando únicamente en, todavía estoy en ello, cómo se da, cómo se muestra este son del silencio, que es un rehusarse, hay un rehusamiento, que ofrenda, ¿no? En su rehusarse. Ayer lo decía muy bien Pablo, lo explicaba muy bien. Y quizás es justamente como pausa. Tiempo, ¿no? Tiempo, ahí por eso decía el pensar el son del silencio en tanto tiempo, ritmo, pero como donación. La pausa sería una donación del rehusarse del silencio, ¿no? Del rehusamiento. No lo sé. Justamente porque en el continuo no hay sentido. Si no hay si no hay un quiebre, pero bueno, es para seguir pensando. Bueno, no hablé la segunda parte de lo que iba justamente para la segunda parte, lo que iba a ser la ponencia, si había tiempo, ¿no? Y te quiero responder en primer lugar con esto. El silencio se rompe en la palabra. El dolor, esto es un pensamiento, que estoy en ello. El silencio se rompe en la palabra. Y esto lo dice Heidegger. El dolor desgarra desjuntando, separa, pero de modo que reúne todo en sí, juntura del desgarro. Nos decía ayer Pavel, suave vínculo, vinculante, reuniente. No sé, estoy pensándolo, Cada palabra en su diferencia. Gracias. Bueno, pues los esperamos dentro de 40 minutos. Dentro de una hora, Un poco más. Dentro de 1 hora y 20 los esperamos de nuevo. Y gracias. Sí, a mí también me gusta mucho.